buenos días y bienvenidos a este estudio bíblico que vamos a hacer en el día de hoy. Estamos estudiando lo que son los principios de la profesión de fe de nuestra iglesia, que es la Iglesia Comunidad Cristiana del Camino. Estos principios que nosotros basamos en nuestros principios porque son nuestros principios de fe que los hemos obtenido al estudiar las Escrituras. Y queremos que pues la gente que se acerque a nuestra iglesia pues sepa exactamente que no solamente que se acerque a la iglesia, sino que sepa en qué iglesia está entrando. Estos estudios formaban parte propiamente de la escuela dominical, pero por diferentes circunstancias, incluida la pandemia, pues no hemos podido hacer los estudios de escuela dominical y los estamos haciendo por este medio, pero esperamos en un tiempo poder regresar a ver las personas para ser en una escuela donde haya intercambio de las palabras del uno y del otro. Y hoy vamos a tratar entonces el tema dentro de nuestra profesión de fe sobre las misiones. Un tema importantísimo. Cuando nosotros hablamos de misiones se nos viene a la cabeza ahí mismo esas personas o incluso esas familias que se desplazan días enteros, semanas enteras por lugares inhóspitos de las selvas, atravesando ríos en canoas, cañadas, pantanos, para llegar hasta unas tribus de indígenas que no conocen la palabra de Dios, para llevar ese mensaje de salvación. Y como por ejemplo hace Giovanni Lida con los Lucac, o por ejemplo como hace Álvaro Lida, y su esposa en los pastos. Y eso es una cosa admirable porque ellos tienen entregada toda su vida a eso, desde que se despiertan hasta que se acuestan, incluso hasta cuando están durmiendo. Su vida está dedicada a llevar ese mensaje y eso es admirable para nosotros y por eso nosotros las apoyamos y debemos apoyarlas. Ahora, no es que nosotros digamos, bueno, vamos a hacer que la iglesia sea una iglesia misionera, es que es un deber de nosotros apoyar a las misiones. Y no porque yo lo diga, porque nosotros es que yo creo que debemos ser, porque aquí no se trata de lo que yo creo que. Cuando una persona le dice a usted y está tratando temas teológicos, le dice, pues yo creo que, pero usted le puede decir, bueno, me agrada mucho que me diga qué es lo que usted cree, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque no se trata de yo creo que, sino la Biblia dice que. Y la Biblia dice que tenemos que apoyar a las misiones. Entonces nosotros las apoyamos y por eso no somos una mega iglesia, ni que tenemos unos templos muy grandes, ni queremos tener propiedades, aunque es pues, bueno tener el templo, por supuesto. Pero nuestro objetivo principal no es tener un templo muy grande y ser una mega iglesia, sino nuestro objetivo principal es apoyar a las misiones. Y por eso somos una iglesia. Entre más recursos tengamos, más vamos a apoyar a las misiones, porque ese es nuestro objetivo. Pero hoy en el estudio de hoy, no vamos a tratar de hablar sobre los misioneros que apoyamos o que enviamos, sino que vamos a tratar un tema muy especial, que es el mensaje de las misiones para todos. Es decir, todos somos misioneros. Pues aquellos tienen su vida completamente entregada a la misión. Nosotros, algunos son ingenieros, arquitectos, carpinteros, empleados, obreros, médicos, de todas las profesiones, y no tenemos la vida completamente dedicada como los misioneros, pero somos misioneros también. Y no porque no porque yo diga, yo creo que todos debemos ser misioneros, sino porque la Biblia dice que todos somos misioneros. Entonces para eso pues vamos a ir a la palabra, porque ya dijimos que nos basamos en la palabra y vamos a estudiar este aspecto en la carta que envió Pablo a los romanos, en Romanos 10, de los versículos 8 al 15. Así es de que si me van a seguir, por favor, abran sus Biblias. Yo voy a estar en Reina Valera, en Romanos 10, de los versículos 8 al 15. Pero por ahora, primero pongamos todo en manos de Dios, porque pongamos el estudio en manos de nuestro Señor.
Padre Santo, te damos gracias por los momentos que nos das para estudiar tu palabra. Gracias porque hemos recibido la gracia tuya de la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Y ahora, Señor, tenemos esa misión de llevar el mensaje evangélico, Señor. Permite que podamos entender y comprender tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento para poderla discernir y hacerla práctica en nuestras vidas. El estudio de hoy lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en materia. Entonces, como ya les dije, vamos a hacer este estudio, pero basados en que cada uno de nosotros somos unos misioneros. Leamos pues entonces los versículos que queremos estudiar. Primero el versículo 8 dice: ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El versículo 9 y 10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el versículo 11 entonces dice: la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y en el versículo 12 y 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y no judío, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que nos dice Pablo entonces acá en estos versículos. Y entonces para poderlo estudiar bien, nos vamos a contextualizarlo. Fíjese que uno no puede tomar versículos de la Biblia y hacer una doctrina por un versículo, pero la Biblia es un contexto, y entonces hay que contextualizarlo. Y vamos a ver la carta con unos versículos primero, 2 versículos nada más para no hacer muy largo el estudio. El primero es Romanos 10, el versículo 1. Romanos 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. El anhelo de mi corazón, el anhelo, la pasión de Pablo en esos días era por la salvación de Israel. ¿Por qué? Porque ya tenía unas iglesias evangelizadas, pero había unos judíos que no tenían la justicia. Tenían unos aspectos religiosos, unas verdades reveladas por Dios que las habían tomado religiosamente, pero no tenían la salvación, no habían recibido el mensaje evangélico, el mensaje del evangelio. Y esa era la pasión. Y aquí, ¿qué nos quiere decir él? Que esa misma pasión que él tenía, es la que nosotros debemos desarrollar en nuestro corazón. En nuestro corazón debe haber un profundo anhelo, una pasión por las personas que andan en doctrinas erradas, las que no están interesadas en Dios, sino que están interesadas en las ambiciones humanas, los que no creen en Dios. Debe ser un anhelo de amor, no de desprecio. Debe ser salir del corazón ese anhelo. Por esos padres que tenemos y que todavía no han creído en el Señor. Por esos hijos también que están apartados. Por esos hermanos de la familia, tíos, por los vecinos, por los compañeros de trabajo. Por todos ellos debemos sentir, en lo que sentía Pablo, un anhelo del corazón. Lo que más debemos anhelar profundamente es que estas personas conozcan al Señor como las conocemos nosotros. Hay personas, incluso hay personas que permanecen en la iglesia, pero no son salvos. Asisten a la iglesia como si fuera un club religioso. Y entonces van los domingos y cantan. Y hasta ahí llegó.
es, es la iglesia del domingo, porque es la iglesia del club religioso para algunas personas. A esas personas también tenemos que llegarle, porque también es con amor que debemos llegar, con pasión. Entonces Israel tenía religión, y era una religión, unas normas enviadas por Dios, y las cumplían, las querían cumplir al pie de la letra sin poderse cumplir, entre otras cosas. Pero no tenían la justicia de Dios. La justicia de Dios, esa partecita les faltaba. Entonces eso es lo que nos dice en el versículo 1, esa pasión que debe existir en nosotros para llevar el mensaje como misioneros de ese mensaje. Y en el versículo 2 dice, porque yo soy testigo de que tienen celo o deseo de servir a Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. ¿Sí ven? Tienen celo o deseo de servir a Dios. Tienen celo o deseo de servir a Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. De pronto tienen la idea de Dios y lo ven como un ser extraordinario y que amoroso y esto, pero no lo conocen tal como es Él. Como es Él, como un ser que es celoso por su nombre. Entonces, la pregunta clave que nosotros debemos tener aquí es, ante estas personas que de pronto pueden estar erradas en lo que están haciendo y los que no lo conocen, es si tiene usted a Cristo en su corazón. ¿Verdaderamente tiene a Cristo en su corazón? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Esa sí que es la verdadera pregunta, y eso no es que yo la estoy haciendo, la hizo el mismo Jesús. Miremos ese pasaje que es bien interesante, en Mateo 16, 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17. Busquemos ese pasaje para que podamos entender esto. Entonces dice así, para resolver esta pregunta de que ¿quién es Jesús para usted? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, les preguntó, la gente por ahí, ¿quién dice que soy yo? ¿Qué dice que soy yo? ¿Qué dice? ¿Qué han oído ustedes que dice la gente por ahí? Y ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros dicen que es Jeremías o que eres alguno de los profetas. Entonces él les dijo, bueno, está bien, eso es lo que han oído decir. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Eso dicen todos. Los que dicen Dios es tal cosa, esa es la otra. Pero ¿qué dice usted? ¿Qué dice? Dice, tú, ¿quién decís que soy yo? Y el que se arrimó, el que primero fue Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente cuando la persona puede decir desde su corazón, Jesús es el Hijo del Dios viviente, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa persona tiene la verdad. Pero entonces miremos lo que sigue. Dice, entonces le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces esa verdad no es que yo vaya a revelársela a la persona. Esa verdad la revela Dios directamente a la persona. Dios es el que le revela a la persona que Cristo es el Hijo, Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta. Entonces la pregunta ahora es, ¿tiene usted una relación personal con Cristo? ¿Jesucristo está en su corazón? Ya Jesucristo para usted es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador.
Esa es la pregunta que cada uno tenemos que hacernos bien a nosotros mismos para saber en qué estamos. Y ahora sí vamos entonces a llegar al versículo 8 porque ya vimos esa contextualización. Estaba hablando a los romanos sobre ese problema de los judíos, de los israelitas que no tenían la verdad de la justicia de Dios y que el anhelo de él y del anhelo de todos debería ser llevar ese mensaje. Pero primero tenemos que tenerlo nosotros. Y entonces, ¿cómo sabemos que lo tenemos nosotros? Cuando confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el corazón y nos lo ha revelado Dios Padre a cada uno de nosotros. No son palabras que salen de la boca, sino salen del corazón que Dios le ha revelado al creyente. Entonces en el versículo 8 dice, ¿pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esa palabra que nosotros tenemos que predicar no está por allá en las nubes, ni es una cosa muy difícil, ni es algo extraordinario. Es cuando lo tenemos, ya sabemos que es una verdad revelada y está cerca de nosotros. Dice que en tu boca y en tu corazón. Y esas palabras, esto no lo dijo Pablo solamente por decirlo, sino que es extraído de palabras del Antiguo Testamento. Porque toda la Biblia, lo único que hace es hablar de la realidad del Evangelio, de la realidad de Cristo. Entonces dicen Deuteronomios 30, 11 al 14. Deuteronomios 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. O sea, esa palabra no es una cosa que está aquí, muy cerca. Ese mensaje que Deuteronomio lo da Moisés a las personas como un mensaje evangélico que daba Moisés a las personas que iban a entrar a Canaán. Y les estaba diciendo entonces que esa enseñanza que habían recibido, las tenían, ese mensaje estaba muy cerca, estaba en su boca, muy cerca, estaba en su boca. Y podían responder a él con fe, porque estaban en su corazón. Entonces, que con ese mensaje era que los iba a enviar a Canaán, a que supieran que la palabra de Dios está ahí muy cerca y que la podemos compartir. No hay excusa. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros debemos llevar? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio, mejor dicho? ¿Qué es el Evangelio? Y en el versículo 9 y 10 nos lo dice Pablo. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el Evangelio. Este es el mensaje que nos encomendó Jesús cuando dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio no es Génesis, Deuteronomio, Éxodo, aunque el contexto está ahí. El Evangelio no es Isaías y Jeremías y Ezequiel y Daniel y Hebreos, y entonces el Evangelio es que Cristo, tomando las palabras mismas de Pablo, siendo en forma de Dios, teniendo en él toda la plenitud de la deidad, se hizo hombre y murió en una cruz por los pecados míos, los de todas las personas que creen en él, y que murió y fue sepultado y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es el Evangelio, eso es el Evangelio, las buenas nuevas, la gracia de la salvación.
Ese es el mensaje que nosotros queremos llevar. Por eso es que dice que no está por allá en las nubes, ni que es una cosa, le dijo que no es nada difícil. Es simplemente eso es lo que nosotros comprendemos. La cuestión es para que lo entiendan las demás personas. Lo que Pablo estaba diciendo era que cada persona debía ponerse de acuerdo, cuando dice en su boca y en su corazón, cada persona debe ponerse de acuerdo en lo que dice con su boca es lo que cree en el corazón. No que yo confiese que haga una oración de fe y entonces ya te convertí a esta persona. Convence convertir a 10, a 20, a 30. Esa confesión le está diciendo Pablo ahí, es que es lo que confieso, lo que digo con mi boca, es lo que sale de mi corazón, que lo creo profundamente, lo creo en un anhelo y en una necesidad, una pobreza de espíritu, lo acepto y lo necesito. Una verdad completa. Incluso cuando nosotros cantamos los himnos que cantamos, debemos analizar lo que cantamos porque debemos que estar de acuerdo en que lo que cantamos es lo que verdaderamente creemos. Lo que yo expreso es lo que verdaderamente creo. Cuando usted expresa su confesión de fe, tiene que asegurarse de que lo que dice con su boca es lo que verdaderamente está enraizado en su corazón. Y entonces viene ahora el versículo 11 y dice, la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Todo aquel, de eso dice la escritura. ¿Y por qué dice Pablo que a eso dice la escritura? Porque eso él lo saca también de la escritura del Antiguo Testamento. Dice en Isaías 28:16, Isaías 28:16, por tanto, el Señor Dios dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El que creyere no se apresure. No se apresure cuando usted. Hay una cosa interesante ahí. Cuando nosotros creemos tenemos que llevar el mensaje del Evangelio, pero no se apresure. ¿Acaso es la obra mía si no es la obra de Dios? No se apresure. Tenemos que tener en cuenta que existe una tendencia natural del hombre a rechazar a Dios. Muchas veces cuando nosotros le tratamos de hablar a la gente de Dios es peor que si le habláramos del diablo. Hay un rechazo ahí mismo. ¡Ah! Ya viene a hablar de Dios aquí, ya viene el evangélico, ya viene de Dios. Entonces lo máximo que pueden hacer es que de pronto cambian de tema. Porque hay una tendencia natural del hombre a rechazar. Experimente usted una cosa, váyase en un Transmilenio, en uno de los alimentadores, unas cosas de estas, ahí sentado y abra la Biblia y póngase a leerla cuando esté el bus lleno, cuando haya mucha gente. Y va a sentir usted esa presión de la gente que lo mira como cosas raras, ¿viste? Y debe ser uno de esos que les tienen lavado el cerebro, leyendo la Biblia. Eso debe ser, quién sabe que eso debe estar esos que van por ahí, esas iglesias donde les están sacando la plata y les están metiendo en la cabeza cantidades de cosas. Y hay una tendencia natural del hombre a rechazar a Dios. Un rechazo a eso. Entonces no hay que apresurarse. No apresurarse tiene que ver con no confundir la pasión, ese anhelo y esa pasión con el emocionalismo. Muchas veces con esa emoción que nosotros tenemos por ser creyentes, queremos estar a toda allí, yo no voy a la fiesta y entonces espero a ver están las personas sentadas ahí y a ver cómo les les predico el evangelio y no espere, yo les hablo porque y esa música no, pongamos música cristiana y eso puede ser muchas veces hasta contraproducente. No apresurarse. Mire, yo recuerdo que una vez estaba trabajando en un centro médico y la coordinadora me llamó y me dijo, Hilberto, nosotros sabemos que usted es cristiano y queremos que nos ayude porque nos da pena con tal persona que es la secretaria de allí, una secretaria
que es que tiene harto a todo mundo ahí en la oficina. Porque claro, en la oficina, las oficinas son modulares, entonces hay mucha gente ahí. Desde que llega, entonces pone unas predicaciones de pastores en la radio, y no para ella, sino que las pones a todo volumen para que las oigan todos. Y entonces después pone música cristiana. Y ella canta ahí también la música cristiana y todo el día está en eso y tiene aburrida a las personas. No, ella todos los días se la pasa en eso y nos tiene, pues está bien porque ella es cristiana y eso, pero que nos ayude para que ella, porque las personas no se atreven a decirle porque les da pena, pero las tiene hartas con todo el día ahí, y ella es la que tiene su radio y ella es la que pone ahí, y entonces, claro, como eso uno está hablando de Dios, pues todo el mundo pues, le da pena decirle, mire, que apague su radio, que ahorita no queremos. Entonces ella todo el día está en eso. Me tocó llamarla y decirle, oiga, yo sé que usted lo hace con muy buena intención, pero no necesariamente es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, llegue puntualmente, haga su trabajo al 110%, comuníquese con las otras, mire a ver en qué les puede ayudar, muestre en hechos su amor por las personas. Y cuando a alguien se le arrime, entonces, y le dé papaya, como se dice, pues suaz, mándele de la palabra. Pero no se ponga con esto porque pues es contraproducente. Entonces llegue temprano, váyase de clase, no se vaya antes, haga su trabajo bien, sea muy buena compañera. Cuando digan ayúdenme, usted les ayuda, o usted misma mirará, muéstrenme como que usted hace un trabajo para Dios y no para los hombres, para dar un testimonio. Y entonces después viene, ¿cuál es el ejemplo? Jesucristo. Él no andaba por ahí con ansiedades de que de pronto pasaba y vio que llevaban un muerto allí y una viuda llorando, y entonces le dijeron, es que se le murió el hijo, el único hijo, y es viuda. Entonces dijo, venga para acá, y lo resucitó. Porque eso es el momento preciso. Es el momento preciso que Dios pone para nosotros. Jesús andaba así, y entonces llegó ya ahí, cuando de pronto un leproso, ay Señor, mire, lo sano. Ay, que entonces, que Señor, que gracias, que entonces eres salvo. Porque no solamente es recibir las cosas material, sino que también es recibir su mensaje espiritual. Entonces tenemos que seguir el ejemplo para no apresurarse. Entonces dice, si usted el que creyere, que no se apresure. Entonces en el versículo 12 y 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y no judío, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, sabiendo que todos necesitamos el mensaje del Evangelio, todos lo necesitamos, y sabiendo que nosotros ya lo recibimos, si nosotros ya recibimos la gracia de la salvación, es mi deber ir a predicar el Evangelio a todos, pero es Dios quien determina quiénes escuchan su llamado que es inexorable, entre otras cosas. Yo puedo hacer muchas cosas, puedo llevar la palabra, pero cuando el llamado del Señor es inexorable, no se puede evitar. Recuerden cuando Jesús le dijo, iba allá y vio dos pescadores, Pedro estaba ahí, y estaban los pescadores, y les dijo, síganme, y ellos ahí mismo lo siguieron, porque el llamado es inexorable. Luego vio otros dos pescadores, les dijo, síganme, y ahí mismo lo siguieron. El llamado es inexorable, no se puede evitar. Cuando Dios llama, la persona va, como nos ocurrió a nosotros. Cuando Dios nos llamó, fuimos, ahí mismo. Después vio incluso a ese recaudador de impuestos, que todo el mundo le tenía el odio porque el recaudador de impuestos. Sígame, a mí mismo se fue. El llamado a Dios, pero el llamado de Dios es inexorable. Nosotros llevamos la palabra. Nosotros llevamos la palabra. No debemos pretender hacer la obra de Dios. No somos nosotros los que hacemos
no son los que hacemos que la persona invoque el nombre del Señor. No somos nosotros. Todos queremos que la esposa y el esposo y los hijos y los amigos y todas las personas que conocemos lleguen a proclamar el nombre de Jesús en sus vidas. Pero entrar en ansiedad porque llegamos, no, mire, es que llevo cuántos años diciendo y nada, yo creo que yo soy un inútil porque eso no sirvo. Entrar en ansiedad, no debemos entrar en ansiedad, porque porque es como pretender hacer la obra de Dios. Es Dios Padre quien entrega a las ovejas a Jesús como pastor. Él mismo dijo, mi Padre me las dio y yo las cuido. Es el Padre el que se le entrega a sus ovejas. ¿Y qué si Dios quiere que las cosas sean en el último momento? ¿Qué si Dios quiere eso? ¿No sucedió así con el bandido que estaba a la derecha del Señor? Que en el último momento confesó, Señor. ¿Quién le hizo pronunciar la palabra Señor? Fue en el último momento. Jesús mismo nos dijo, a los que fueron contratados a la primera hora, a la tercera, a la sexta y a la novena, se les paga lo mismo. Todos tienen la misma salvación, todos para tener la misma salvación, pero eso es cosa de Él. No hay que tener ansiedades. Sí tenemos que llevar nuestra predicación con fervor, con anhelo, como el de Pablo, con pasión, pero no con ansiedades, porque es la obra de Dios. Cuando yo quiero que todo suceda como yo quiero, estoy queriendo tomar la obra de Dios por mis manos. Y llegamos entonces al final de esto, que es el versículo 14 y 15. Dice, estos versículos hablan por sí solos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de las que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto prácticamente no hay nada que comentar. Pablo lo que hizo demostrar es que debía haber mensajeros del Evangelio que tuvieran credenciales de Dios. Esa credencial es Jesucristo, el Espíritu Santo, que nos revela la verdad de Jesucristo. Esas son las credenciales. Y ellos, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer los Nucac si Joan y Lida no llegan hasta allá? ¿Cómo van a creer las tribus de los pastos si no se llega hasta allá, hasta donde ellos? Entonces es necesario. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo van a creer en Dios si están errados, si no se les muestra el verdadero Dios? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí estamos todos, en un deber de compromiso con eso. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces nosotros podemos cruzar montañas, valles, pantanos, selvas para llevar el Evangelio con pasión, con anhelo, pero también podemos llegar a los hogares, a los automóviles, a las oficinas, incluso a lugares de diversión y ocio. Podríamos llegar, porque ahí también está el Señor, a llevar el mensaje del Evangelio, a llevar ese mensaje. Es maravilloso alcanzar tantos lugares con la palabra de Dios. Nuestra misión entonces no es salvar, pero sí llevar la palabra de salvación. Todo comienza con la palabra. Todo comienza por la palabra. Dice que la fe viene por el oír la palabra. O sea, la fe es lo primero, pero viene por el oír la palabra. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra. ¿Y cómo llega la palabra? Por medio de la Biblia. Cuando yo le doy el mensaje a la persona o cuando induzco a la persona a que coja la palabra y la lea, porque después en la misericordia de Dios la hace entender la palabra. Y
entonces le llega su fe en que necesita la salvación, que necesita el Evangelio, que necesita a Jesucristo. Dios es el que hace eso, pero nosotros llevamos es la palabra. Ahora, lo que nosotros queremos es solamente, lo que queremos ser es solamente eso. No pretender que cada que yo predique, entonces listo. O que ponerme una meta de que voy a convertir a por lo menos una o dos personas a la semana. Debo predicar el Evangelio, pero Dios hace la obra. Lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, y les pedimos, y ahorita terminamos entonces en esa oración, es pidiéndole al Señor que esa palabra que nosotros vamos a dar no caiga a orilla del camino, donde vienen las aves, las dificultades, Satanás se las lleva. O sea, no hay. Que no caiga entre piedras, o sea, que no caiga entre piedras porque no se generó una conversión verdadera y no hay raíces suficientes, y entonces se ahoga se acaba, se crece y el sol llega y acaba esa plantita que estaba creciendo. Que no caiga entre espinos, para que las dificultades no acaben con ese mensaje en esa persona, sino que caiga en un terreno fértil. El terreno fértil lo hace Dios. Ese terreno fértil lo prepara el Señor, y yo envío su palabra, y él sabe que ahí la va a comenzar a crecer. Dice también Jesús en una de sus parábolas que el sembrador siembra y pasa en el día y pasa en la noche, y mira y ve cómo está creciendo todo, pero él no sabe por qué está creciendo, porque es la obra la está haciendo es el Señor, no soy yo. Así es que démosle gracias a Dios por esto, y que esta palabra nos llegue a lo profundo del corazón. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, por tener el privilegio, porque es un privilegio, de poder llevar tu palabra, el mensaje del Evangelio, el mensaje de que tu Hijo Jesucristo es la expresión del amor tuyo, la máxima expresión del amor tuyo, y que murió en una cruz y por nuestros pecados, y que resucitó, y que está allá a la diestra tuya, Señor, intercediendo por nosotros. Te damos gracias porque podemos llevar ese mensaje que tú nos lo has revelado, y permite que ese mensaje, Señor, llegue a todas las personas que pongas delante de nosotros. Que todas las personas a las cuales le llevemos tu palabra estén preparadas con un terreno fértil para que tu palabra tenga raíz, profundidad, fruto en cada persona, Señor. Bendice a cada una de las personas que reciben este mensaje, y bendícenos a nosotros por haberlas recibido también. Te damos gracias, te ponemos nuestras vidas ante ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, entonces gracias por haber estado este rato, y que Dios los bendiga. Que puedan Dios usarlos y usarnos en su mensaje evangélico. Que pasen un buen día, bendecidos por el Señor.